Hola, mi nombre es Felipe, mi nombre es Ivonne, Marta, mi nombre es Brandon. Hoy venimos a hablarles de una obra de Renoir Auguste Pierre llamada En la terraza. Para entender la obra de Renoir es importante conocer su periplo vital y las diversas etapas de su producción artística. De ese modo, conoceremos tanto sus singularidades como aquellos elementos comunes y constantes que dan cohesión a la obra de un artista tan singular. Entre los pintores que forman el núcleo del grupo impresionista, quizá sea Renoir el más popular y no siempre en la acepción más favorable del término. A pesar de que Renoir siempre se le ha relacionado con el movimiento impresionista que se caracteriza por intentar capturar los efectos de la luz diurna en la naturaleza, lo cierto es que su extensa obra pasa por diferentes etapas que obligan a matizar esta idea excesivamente reduccionista de su arte. Del impresionismo, lo que más interesaba a Renoir era su capacidad para rechazar las normas y convenciones pictóricas vigentes, y sobre todo que consiguió liberar la pintura del tema. Él mismo decía que podía pintar flores y llamarlas simplemente flores, sin necesidad de una historia que la justificara. Se trataba de pintar la vida sin literatura, pero incluso en su etapa más puramente impresionista, al observar sus obras, podemos apreciar su interés por la cualidad táctil de todo lo que pinta. Nada como contemplar uno de sus cuadros con frutas para imaginarnos que acariciamos un melocotón de piel más suave que la propia pieza. Y lo mismo nos ocurre con sus desnudos femeninos. Algunos críticos de arte del momento incluso llegaron a comentar que el impresionismo no se había interesado lo suficiente por la estructura, la forma y la composición. De ahí que apareciera tanto las últimas obras de Renoir. Con ese interés por las formas rotundas, los volúmenes y un tratamiento voluptuoso del color. Hay quienes opinan que la defensa de la mano es una vindicación de sus orígenes en una familia de modestos artesanos, de un padre sastre y una madre costurera, y de sus propios comienzos como pintor de porcelana, abanicos y estores, pero que también una reivindicación de su querido oficio manual. La mano es para Renoir una preocupación vital que se va volviendo más obsesiva con los años por la artritis reumatoide que deforma y paraliza sus miembros. Para Renoir, tocar el lienzo es una manera instintiva de relacionarse con la pintura. El tacto de la tela debía producir placer, necesitaba dar vueltas alrededor del lienzo y cogerlo con las manos, lo que revelaba la distinción entre la noción puramente óptica de la pintura, propia de algunos artistas del momento, y la concepción táctil de Renoir. Él incluso solía decir que le gustaba sobar la tela que estaba pintando. Mediante la caricia, el pintor establecía una especie de relación erótica con la superficie de la tela, identificada implícitamente con el cuerpo femenino. Renoir proyecta el tacto hasta los cuerpos y objetos que pinta en sus cuadros. Él mismo decía que le gustaban los cuadros que le daban ganas de pasar por ellos, cuando era un paisaje o bien de pasar la mano sobre un pecho o una espalda si era una figura de mujer. Se trata de una doble unión,
la del goce artístico y erótico juntos. Él entendía la caricia como expresión del deseo y como creación de la forma. Elementos comunes en su obra. Al margen de las posibles discontinuidades y de los diferentes giros estilísticos característicos de la obra de Renaud a lo largo de su vida, incluso teniendo en cuenta la gran distancia que hay entre sus primeros trabajos naturalistas, impresionistas y las figuras de espíritu clásico de su última etapa, podemos señalar una serie de aspectos que están presentes en toda su pintura y que podemos rastrear a lo largo de su extensa producción. Estamos ante un artista que abarca todos los géneros del arte, desde el desnudo hasta el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta. Toda su producción se caracteriza por ser placentera, apacible y popular, con una vista del mundo alegre, afectuoso y optimista. Aunque nunca le interesó los temas religiosos, de historia o mitológicos, Renaud, un artista formado en la tradición académica que entendía que había una categoría jerárquica en la pintura. Monet era el paisajista por excelencia. Renaud era el pintor de figuras más importante del momento y la categoría a la que él daba más importancia según sus más allegados. El propio Renaud solía comentar la siguiente: pintando flores descansaba mentalmente. La naturaleza muerta son útiles porque enseña a pintar con rapidez. Los paisajes son un ejemplo importante para el pintor de figuras porque al aire libre te sientes inspirado para emplear colores que sean inimaginables en la luz atenua del estudio. Por muy impresionista que fuera su lenguaje pintórico, Renaud siempre intenta ser lo más verosímil y cercano cuando pinta rostros y cuerpos. Sus retratos siempre son reconocibles e intenta capturar la vida interna y la personalidad de su personaje. Incluso al observar estas obras podemos apreciar una sensación de clara empatía, de identificación con los retratos. Elementos comunes de su obra. Para mí un cuadro tiene que ser algo agradable, alegre, bonito, sí, bonito. Y sé que es difícil aceptar que un cuadro puede ser una gran obra de arte sin dejar de ser alegre. Auguste Renaud siente una gran predilección especial por los grandes formatos, al principio pensados para ser expuestos en los salones oficiales y destacado ante el público, y posteriormente como escalas adecuadas para su cuadro con figuras o retratos de cuerpos enteros. Frente a la concepción habitual que
reduce el impresionismo a la pura visibilidad. En los cuadros de Renoir todo el cuerpo está implicado, todos los sentidos se ponen en marcha cuando contemplamos alguna de sus obras. Además de la vista, nuestro olfato se activa cuando contemplamos sus mujeres perfumadas, sus flores y sus paisajes. El gusto se despierta cuando asistimos a sus escenas de café y almuerzo. El oído también se pone a trabajar cuando vemos a esas jovencitas tocando el piano o en sus bailes, pero sobre todo es el tacto de sentir al que más atención presta nuestro artista y el que más conecta con la idea de intimar. Gracias a esa estrecha relación entre los personajes, se toma las manos a las cabelleras que se enredan entre los dedos, a los perros en el rechazo de sus dueños, a las manos que tocan un piano. Todos estos sentidos, tanto como si trabajan juntos como por separado, son los que cuando contemplamos una obra de Renoir provoca una sensación de calidez, cercanía y confort en el espectador. Renoir se distinguió por la constancia de sus lugares y paisajes favoritos. Uno de estos lugares fue el restaurante familiar Fornes House, al que el pintor le gustaba mucho visitar. Hubo una serie de retratos, Desayuno de los remeros y Dos hermanas. La imagen tiene un nombre doble, Dos hermanas y En la terraza. Para ser justos, vale la pena señalar que estos nombres debieran permanecer así. El primer nombre se lo dio a la imagen el mismo Renoir cuando terminó el trabajo. El segundo nombre, En la terraza, fue inventado para el lienzo por su primer propietario, Paul Dorian-Roy, coleccionista y patrón de los impresionistas franceses. Para el fondo, el maestro eligió la pintoresca terraza de la casa Fornes, desde donde se abrió una hermosa vista al río Sena. A lo largo de la barandilla, Renoir retrató a dos hermanas. Sin embargo, hoy se sabe con certeza que en la realidad las dos modelos ni siquiera eran parientes relacionados. En el papel de la hermana mayor, Jane Darlow era una futura actriz que solo tenía 18 años y aún estaba lejos de ser famosa. Más tarde, su estrella sería efímera, pero ardería brillantemente en el cielo de la comedia francesa, e incluso más tarde se convertiría en la mujer conservada del fabricante de chocolates, sin haberse casado nunca. El nombre de una niña pequeña, una hermana menor como cualquier otra, y de ella no hay información ni ha habido y no habrá preservada por la historia. Renoir pasó 4 meses para crear este trabajo. Se sabe que un año anterior el pintor ya había retratado a una niña en el mismo escenario, pero la modelo carecía de encanto, aunque se distinguía por su buena apariencia y fragilidad. Un año después, Renoir decidió volver a intentarlo, complicando la composición y la trama. Ahora es un retrato doble, donde el paisaje ocupa un lugar importante. Las cartas del artista al crítico Dor han sobrevivido, donde se queja de que está luchando con las flores y los árboles, con un retrato de mujeres y niños, hablando de su nuevo trabajo. De hecho, mirando la imagen, uno solo puede preguntarse cuán atentos son los detalles
dentro del espacio artístico de la obra. El personaje principal de la imagen no es ninguna de las hermanas, sino la luz que juega con los colores de los árboles en flor y se refleja en la superficie acuosa del río, con un conejito soleado que salta sobre el sombrero de la hermana mayor, iluminando los rasgos suaves y bonitos del rostro de las heroínas. Al crear su trabajo, como cualquier otro, el maestro se centró principalmente en la pintura que en la autenticidad del contenido. El color, la luz, la armonía fueron los componentes principales por los que orgánicamente hay una cesta con hilos en las rodillas de las hermanas. Aunque de acuerdo con el contenido del lienzo, este elemento es ilógico, como si las chicas estuvieran impresas en el interior. El extraordinario lienzo estaba en manos de 3 coleccionistas famosos, Dugan-Hubel, Ephrussi, Courbet, hasta que fue legado por el Instituto de Arte de Chicago. A partir de la década de 1880, Renoir se desencanta por retomar la figura humana como protagonista de sus composiciones, reaccionando ante la pérdida de la forma que se estaba produciendo en sus cuadros de paisajes y especialmente en los de Monet. Renoir no abandona su estilo impresionante tan fácilmente, como podemos comprobar en el fondo de esta imagen. La protagonista es Mademoiselle Lateux, actriz de la Comédie Française, acompañada de una niña sin identificar. Se supone que el lugar donde posaron fue la terraza del restaurante Fognis durante el mes de julio. Renoir siempre fue un gran retratista, como demuestra en este caso, interesándose por los rostros de la actriz y la pequeña, con la mirada perdida la primera y mirando atentamente al espectador la segunda. La luz del sol ilumina plenamente sus figuras, sin crear sombras, como hacía la estampa japonesa. El estilo continúa siendo rápido y abocetado, pero las figuras tienen algo más de dibujo que el resto de la composición, en donde líneas y formas casi desaparecen para llegar a crear una obra abstracta. Los colores empleados son muy vivos y variados, contrastando con el vestido de la mujer, para el que utiliza un negro azulado que también se encuentra en los paraguas. Mientras que en los retratos de grupo de Manet o Degas, por ejemplo, los protagonistas mantienen una actitud distante, Renoir dota sus figuras de una cercanía física, en el entorno de una palpable intimidad que permite al espectador penetrar en un universo en el que descubre su propio papel plasmado en la humanidad de la escena. En este sentido, su hijo John Guignard señala que no pintaba sus modelos vistos desde el exterior, sino que se identificaba con ellos y procedía como si pintara su propio retrato. En sus representaciones con 2 o más personajes, es habitual que estos participen en un juego de alternancia entre el contacto visual y el físico, como se puede comprobar en parejas de hermanos o bien de madres e hijos. En ocasiones, esos intercambios se establecen en torno a una actividad común, como la lectura de un libro. En el caso de los retratos individuales, Renoir aspira a ofrecer al espectador algo semejante al contacto físico, aproximándose todo lo posible. Si Degas rodea a sus modelos de un decorado, Renoir tiende a ajustar el encuadre, suprimiendo el entorno para concentrar la mirada en el rostro. Otros detalles en los cuadros de Renoir que aluden a sensaciones palpables son las cabelleras con las que juegan y se enredan las manos, los perros en brazos de figuras femeninas, una labor de costura, unas madejas de lana o la espesura de un jardín.